muy emocionados en darle la bienvenida al profesor Carl Crispin para este espacio titulado Economía entre Letras. ¿Es posible esta convivencia? Bienvenido, profesor Carl. Yo tuve la grata experiencia de compartir aulas en la Universidad Metropolitana porque fui su estudiante, tanto en Historia de Venezuela como en el Diplomado de Literatura Universal. Mi profesor es, aparte de académico, historiador y escritor. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias, Jesús. Un gusto conversar con ustedes, como siempre. Gracias, profesor. Quisiera, para darse a conocer ante nuestra audiencia, dar algunos datos acerca de ustedes, a qué se dedican. Bueno, yo cuando me preguntan a qué me dedico, yo siempre digo que soy escritor. Obviamente, el escritor nunca, es decir, no necesariamente se gana la vida siendo escritor, de modo, pero esa nunca ha sido la pregunta, sino cuando a mí me preguntan qué es lo que yo soy o qué es lo que yo hago, yo soy escritor. Después, cómo me gano la vida es otra cosa que, obviamente, también soy escritor mercenario, porque tengo una empresa de compañía de comunicaciones escritas, y ese es un poco el tema al cual me he dedicado laboralmente en mi vida. Es decir, he tenido también, digamos, una participación en fundaciones, es decir, fui presidente de la Asociación Cultural Humboldt, fui presidente del capítulo venezolano del Club de Roma, fui miembro del Club de Roma Internacional, actualmente, es decir, soy miembro de la Junta Directiva del Comité Ejecutivo del Centro Venezolano Americano, coordino el Consejo Consultivo de la Asociación Cultural Humboldt, pero fundamentalmente yo, digamos, la vida que tengo y la vida a la que me dedico es la vida intelectual. Y a escribir novelas y a escribir ensayos. Interesante, profe. ¿No? Y la verdad que es un gusto para nosotros tenerlos en este espacio, es un gran placer. Y bueno, básicamente la idea de tenerlo usted, aprovechar pues todo ese conocimiento que posee en su área. Y bueno, como usted ya conoce un poco sobre nosotros hablamos sobre temas de economía, pero la economía de alguna manera se interconecta con muchísimos otros aspectos y a todos nos concierne de alguna manera. En esta ocasión queríamos aprovechar un poco su experiencia como escritor y conocer desde su punto de vista, que a pesar de que el mundo literario y el de la economía pueden parecer como mundos un poco contrapuestos o quizás que no existe una relación evidente, profundizar un poco en esas conexiones, ¿no? ¿Cómo usted, que ha conocido sobre este mundo tan interesante, considera que influyen las condiciones económicas o socioeconómicas de un país en quizás la producción literaria de esa región en particular? ¿Cómo de alguna manera eso puede influenciar en las ideas que pueden expresar los autores en cierto momento particular de la historia? Sí, bueno, me parece una pregunta muy pertinente y muy adecuada y muy al hilo de lo que vivimos nosotros en Venezuela. Es decir, ¿cuándo se escribe más? Cuando hay una bonanza económica, cuando hay una restricción económica, cuando el Estado es un favorecedor de la actividad cultural o cuando no lo es. Yo creo que desde que nosotros tenemos uso de razón, y pienso que desde que el hombre inventó la primera tablilla y escribió el primer signo cuneiforme o lo que fuere en esa tablilla para expresar, es decir, para un poco expresar su pensamiento y su visión del mundo y dejarlo sentado. Es decir, no lo hizo sino por otra cosa, sino porque tenía una idea de trascendencia. Es decir, de dejar un poco las huellas dactilares de su existencia en esa tablilla, en ese papiro, en ese libro, es decir, miniado, en ese libro impreso, etc. O sea, la idea es que siempre va a existir la literatura, por lo menos desde el punto de vista conceptual. Muchos dicen en estos tiempos que la gente no tiene tiempo para leer, ya la gente no tiene tiempo para escribir grandes novelas. De hecho, uno de mis últimos ensayos, de mis últimos libros de ensayos que publiqué en el año 2020, se llamaba precisamente ¿Es posible leer la montaña mágica en nuestros días? Porque dando clases en el diplomado de literatura del mundo, es decir, me di cuenta que había una especie de resistencia numantina, si se quiere, a leer un libro
que apenas tiene 1095 páginas. Entonces, no obstante eso, la literatura siempre va a subsistir. Y la relación entre la economía y la literatura, obviamente, en un sitio donde haya una bonanza económica, por ejemplo, en la República Federal de Alemania, es decir, se hace la feria, bueno, no es que haya una bonanza económica, sino que, digamos, los índices económicos en la República Federal de Alemania muestran, digamos, signos de optimismo de hace muchísimos años. Y en tanto y en cuanto eso sucede, es posible que allí se realice la feria editorial más importante del mundo, que es la Feria de Frankfurt. Ahora, ¿significa que en Alemania se hace la Feria de Frankfurt porque es un país que exhibe índices económicos interesantes? No, porque el pueblo alemán es uno de los pueblos más cultos que existen sobre la faz de la tierra, con un mayor número de universidades, con un mayor número de escuelas, con un mayor número de escritores, con un mayor número de publicaciones, y sencillamente eso es el reflejo, es decir, de alguna u otra forma, de esa cualidad intelectual que precede un poco al hecho económico. Obviamente, si Alemania no fuese un país de lectores, no habría posibilidad de hacer una feria como la Feria de Frankfurt. Pero yo quiero decirte algo, yo, como soy liberal, y me declaro liberal, yo creo en el mercado, obviamente. Pero me gustaría citar una frase de Octavio Paz, que me parece muy pertinente cuando uno examina estos fenómenos, que es que la lógica de la literatura no necesariamente es la lógica del mercado. ¿Y a dónde voy con esto? Cuando yo me siento frente a la hoja blanca, y como decía Manuel Caballero, tengo el deber de mentir o no escribiré nada, sale algo que es, digamos, por lo menos desde el punto de vista de la perspectiva literaria, yo estoy hablando de la literatura además como un arte. Es decir, yo voy a escribir algo que sea el reflejo de lo que yo quiero dejar sentado, como mecanismo, si se quiere, de trascendencia o mecanismo de, digamos, de establecer, es decir, en esa hoja blanca el poder estético de la palabra. ¿De acuerdo? Eso lo voy a hacer yo independientemente del lector que yo vaya a tener, independientemente del mercado que me vaya a acompañar, independientemente del número de libros que yo vaya a vender, independientemente de las editoriales que si existen o no en determinada comarca donde yo exista, o en determinado país, o en determinada ciudad. Es decir, yo lo voy a hacer porque tengo una necesidad espiritual y anímica de escribir. Que eso vaya a ser publicado, que eso se vaya a vender, que eso se integre en la lógica del mercado, que obviamente existe, porque digamos, el libro puede pasar a ser no solo un producto artístico, sino un producto que se consume, es decir, el libro se vende, el libro genera una cadena económica, es decir, entran en funcionamiento los diseñadores, los impresores, los correctores, todo ese engranaje entra para ofrecer un producto que entra dentro de la lógica del mercado. Pero la literatura, y hay que tener mucho cuidado con esto, no debería entrar en la lógica del mercado, o al menos el escritor no debería participar en esa lógica del mercado, porque si el escritor escribe pensando en cuántos libros va a vender, en cuánto se va a ganar con ese libro, ya deja de ser escritor y se convierte en un comerciante. E incluso el escritor no piensa en un perfil definido de sus lectores, no lo puede pensar, porque entonces estaría haciendo concesiones a una lógica del mercado que es profundamente extraña al hecho de la literatura como arte. Profesor, y también, bueno, en economía existe, desde que Adam Smith publicó La riqueza de las naciones, siempre ha existido el estudio en función de por qué hay unas naciones más ricas que otras. Se ha identificado en el mundo de la economía ya ciertos factores que inciden en esta respuesta, como por ejemplo el capital, el trabajo, los factores productivos. Y también, como para entender el crecimiento económico que parte de esta premisa, la economía es una ciencia social, por ende todos los individuos de alguna u otra manera contribuimos a la economía de una nación, por ejemplo, para acotarlo en el territorio. ¿Cómo pudieran los intelectuales, incluidos en este gremio, escritores o académicos o personas que día a día aportan a conocimientos,
hacer parte del crecimiento económico para contestar a esta pregunta. De, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre los intelectuales de un país rico versus los intelectuales de un país pobre? Si es que los hay. Bueno, hay tremenda diferencia realmente, porque comenzando, bueno, vamos a comenzar con Adam Smith, es decir, porque como yo soy liberal, lo vuelvo a repetir, y me gusta mucho Adam Smith, es decir, y el capitalismo ha sido tan absolutamente criticado, es decir, por esta especie de izquierda militante en los últimos años, que hay que reivindicar a Adam Smith. ¿Y por qué hay que reivindicar a Adam Smith? Porque hay que reivindicar que cuando tú decías qué es lo que hace falta para que una nación sea más rica que otra, y nombraste el capital, nombraste los factores productivos, probablemente también podríamos nombrar a las materias primas, pero más allá de esa especie de baremo ideal, lo que hace falta es libertad, absolutamente. O sea, sin libertad no se construye ningún progreso económico. O sea, y de hecho, es decir, las tres grandes libertades en el mundo, históricamente hablando, que fueron primero la libertad religiosa, luego la libertad económica y luego la libertad política, se dieron en países como Inglaterra, como Alemania, o lo que luego digamos fue Alemania, para entender precisamente que con un proyecto de libertad es que se puede construir, digamos, la prosperidad económica, realmente. Y esa libertad está en todo, en la libertad de producción, en que el Estado no sea un factor de molestia, es decir, en la actividad económica, que intruya lo menos posible. Es decir, obviamente Adam Smith hablaba de la mano invisible del mercado, y es sencillamente que el ciclo, es decir, opere dentro de la forma menos traumática del mundo. Pero el elemento más extraordinario para mí, es decir, que tiene Adam Smith, y lo desarrolla en su libro La teoría de los sentimientos morales, es que exista una ética en el empresario. Es decir, porque cuando Smith habla de la competencia leal, ¿qué significa la competencia leal? Significa que todos debemos competir en igualdad de condiciones, que todos debemos ser éticos a la hora de competir. Y eso es lo que no se ha entendido del capitalismo. La gente habla del capitalismo salvaje. Eso no existe. El capitalismo es uno. Y Adam Smith no es que inventó el capitalismo, sino que sencillamente vio lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Ahora, evidentemente de naciones prósperas, es decir, surgen, digamos, propuestas prósperas. La gente habla, por ejemplo, del milagro cultural del Cinquecento italiano. Friedrich von Hayek, dice que el milagro del Cinquecento italiano, de las repúblicas italianas del Renacimiento, no se habría podido obtener si no hubiese sido por ese superávit comercial de repúblicas como la de Venecia, por ejemplo. Eso es una cosa, un factor magnífico que se enlaza de alguna u otra forma con lo que estábamos hablando anteriormente de cuál es el ambiente más favorable para escribir. Obviamente, un ambiente donde no haya necesidades económicas, es decir, digamos, deberían fluir más, debería ser las ideas o darse mejor la creación, pero también en un ambiente, digamos, de holganza económica. A lo mejor el escritor se aburguesa un poco y entonces no encara los grandes dilemas de la condición humana y los grandes problemas de la condición humana porque está digamos, una etapa de tranquilidad. Pero obviamente, en esas naciones prósperas que se han construido, es decir, el Reino Unido, Alemania, Francia, los países escandinavos, los Estados Unidos, eso puede producir, por ejemplo, universidades, es decir, centros de estudio, es decir, puede producir que los industriales, los comerciantes, los banqueros, es decir, los factores económicos en general apoyen, digamos, la producción de cultura. Y obviamente un intelectual en el primer mundo es un individuo que vive muchísimo mejor que un intelectual no sé cuál es el mundo, si es el tercer mundo, si es el cuarto mundo, si es el quinto mundo, no sé dónde vivimos nosotros, porque, por ejemplo, empezando porque
alguien no puede vivir de dar clases en la universidad. Muchos hemos dado clases en la universidad, pero digamos por el solo hecho de la devoción hacia la docencia. Pero aquí nadie puede, si yo escribiese, por ejemplo, en la prensa, en el New York Times o en el Washington Post, como he escrito en la prensa toda la vida en mi país, yo no tendría que hacer más nada sin escribir en la prensa. Pero la situación económica de mi país no me permite decir esa holganza, de modo que sí hay un nexo de causalidad entre la libertad, el progreso económico, es decir, digamos, la construcción de prosperidad y que haya de alguna otra forma una producción cultural que se puede reflejar en la literatura y que se puede reflejar, digamos, en la creación intelectual. Profesor, y en ese sentido, tomando ese último punto que usted menciona, ¿cómo ve usted en la actualidad y viendo quizás un poco a futuro el estado de la intelectualidad a nivel global, sobre todo entendiendo pues estas tendencias que hay actualmente de antiglobalización? Estamos viendo también el impacto tan preponderante que está teniendo tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, y también esta nueva ola que se le ha llamado de decadencia de la democracia o avivamiento de la autocracia. Todos estos elementos que en conjunto están marcando una era, ¿cómo usted ve, digamos, en este contexto la intelectualidad de la que usted conoce? Me parece tremendamente retante, ¿no? Porque yo prefiero una intelectualidad combativa, una intelectualidad que se identifique con los problemas del mundo, con su grandeza o con su miseria. Es decir, que a una intelectualidad blanda que está un poco, es decir, disfrutando de un mundo igual y homogéneo. Lo peor que puede existir para la creación, tanto artística, literaria como intelectual, es el unanimismo. Y nosotros los liberales, que creemos en la libertad y en que cada quien tiene el sano derecho a desarrollar plenamente su personalidad social en un mundo, digamos, cada vez más cercano. Obviamente pensamos que cuando yo escucho la palabra decadencia, es decir, siempre me parece una palabra completamente absurda, porque hace 50 años en el mundo también se hablaba de decadencia. Es más, hace 70 o 80 años el mundo estaba muchísimo peor de lo que está actualmente con toda digamos, la emergencia de los fascismos, es decir, del comunismo en el mundo. Y más bien yo creo que la democracia liberal se ha sentado de alguna u otra forma en el mundo con sus pros y sus contras y con sus problemas, porque es que los sistemas no son perfectos y los sistemas hay que perfeccionarlos. ¿Y para qué y cómo perfeccionamos nosotros los sistemas? Siempre defendiendo la libertad. O sea, cuando uno se levanta todos los días, tiene que levantarse a defender la libertad. O sea, la libertad no la podemos tomar como un hecho absolutamente dado, sino que la tenemos que defender absolutamente a diario. Y mira, frente a los grandes problemas globales, yo no creo que exista una intelectualidad global. Es decir, porque no es lo mismo ser intelectual en Venezuela a ser intelectual, no sé, en Corea del Norte, que no sé si haya muchos, o no sé qué significa ser, no es lo mismo ser intelectual, qué sé yo, en la Universidad de Oxford. Son, digamos, diferentes versiones, digamos, de lo mismo, cosa que siempre es favorecedora de lo múltiple. Es decir, a mí me encanta la globalización, es decir, me parece que hace que el mundo sea más cercano, que el mundo sea más libertario, que tengamos una relación mucho más franca, es decir, eso que, digamos, los integrantes de esa gran familia humana, pero a la vez defiendo que haya particularidades culturales que haya que defender. Y entonces, en eso, es como la cultura occidental, que hablamos de cultura occidental en mayúscula, como si todo el mundo viniese exactamente consecuencialmente en la misma reacción, en la misma forma, de eso que nació, es decir, en la Grecia clásica, pero en la cultura occidental tiene, digamos, esas letras pequeñas que todo el mundo leemos de acuerdo a nuestra condición, de acuerdo al sitio donde estamos, etc. Pero sí hay una cultura occidental
aunque gente como Huntington la niegue, ¿no? Que nosotros en Latinoamérica podamos pertenecer a la cultura occidental. Es decir, yo creo que somos parte de una familia occidental que se mira, es decir, con diferencia, y que esas diferencias enriquecen precisamente ese gran diálogo humano, intelectual, global. Ok, profesor, con todos los retos a los que actualmente se enfrentan los intelectuales y a todos los cambios a los que está experimentando actualmente la sociedad, ¿podría decirse que hoy en día los intelectuales son valorados por la sociedad en la que habitan y en qué medida podría verse esto? Sí, eso es una pregunta también muy pertinente, ¿no? Porque es decir, también el mundo de hoy se queja de que no escucha a sus intelectuales. Y yo creo que habría que comenzar a pensar qué es un intelectual. Un intelectual es una persona que se dedica, digamos, a pensar la realidad que lo rodea, a pensar la realidad que lo rodea en términos de, digamos, cómo podemos construir o entender, porque a veces construir un mundo mejor nos lleva al terrible terreno de las utopías que han causado tantas miserias en el mundo. Pero cómo mejor entender el mundo que nos rodea, digamos, a través de sus fenómenos múltiples. Es decir, un intelectual es un pensador económico, un intelectual puede ser un filósofo, un intelectual puede ser un escritor, etc. Pero debe preceder esa necesidad de entender lo que lo rodea, ¿no? Yo tengo la impresión de que hay países, por ejemplo, uno toma el caso de Francia, es decir, Francia, los intelectuales son casi como unos santos vivientes que viven en la sociedad francesa. Esos programas magníficos que se hacían o se hacen en la televisión francesa, entrevistando escritores, es decir, sale un libro y todo el mundo sale a comprarlo, y la palabra de un intelectual, cuando Raymond Aron escribía en la prensa, pues todo el mundo le hacía caso, incluso cuando el propio Jean-Paul Sartre, es decir, escribía en algún sitio, todo el mundo, es decir, tomaba en consideración esas opiniones. En los Estados Unidos también pasa, es decir, Harold Bloom, que murió hace un par de años, era probablemente el crítico literario más importante, no solo de los Estados Unidos, sino yo diría que del mundo occidental. Cada vez que Harold Bloom hablaba, es decir, la gente le tomaba la palabra. En Venezuela, por ejemplo, hemos tenido intelectuales como Arturo Uslar Pietri, que también era un personaje absolutamente respetado. Es decir, lo que decía Uslar era tomado en cuenta, o por lo menos era comentado, es decir, en los círculos de conversaciones que existían. De modo que los intelectuales, el problema no es en qué medida o no se les haga caso, sino si siguen existiendo o no siguen existiendo, que obviamente seguirán siempre existiendo. Obviamente hoy en día, es decir, la celeridad valora otro tipo de, digamos, de fenómenos comunicativos de importancia. Por ejemplo, un tweet, es decir, que alguien escriba un tweet, es decir, puede dejar a una sociedad, digamos, pendiente de lo que sigue. Pero el problema de un tweet no es más allá de que tenga 240 caracteres, es quién lo escribe. Y nuevamente, es decir, un poco regresando a McLuhan cuando decía que el mensaje es el medio, es decir, ahora un intelectual, también como los políticos, se pueden obviamente dirigir a su audiencia por Twitter o por las redes sociales que tengamos en cuenta. Pero siempre van a existir, o sea, siempre, digamos, la visión, si se quiere, un poco más afinada de la interpretación del mundo, que es ejercida de alguna u otra forma por esa actividad intelectual, existe, existirá y no dejará de existir. Es decir, el día que no existan intelectuales es el día que a lo mejor, no sé, vivamos un campo de concentración al estilo de Corea del Norte, y entonces todo el mundo tenga un pensamiento único. Pero mientras haya discrepancia, mientras haya libertad, mientras no exista el unanimismo, vamos a tener intelectuales en el mundo. Profesor, usted ha hecho énfasis en que usted se define como liberal. ¿Qué diferencia a un escritor, un intelectual, como en su caso liberal, de alguien no liberal,
Bueno, en primer lugar, tendemos a respetar más las opiniones de los extraños. Tendemos más a respetar las opiniones contrarias. Es decir, hacemos énfasis en la liberalidad y en la libertad que pueden tener todos, es decir, para expresar sus opiniones, cosa que no existe entre los no liberales, porque digamos un marxista ortodoxo que crea en la dictadura del proletariado y que me vea a mí mi cara y lo primero que quiera, es decir, digamos, guillotinarme o ponerme en el paredón de fusilamiento, porque yo no pertenezco al proletariado y porque soy un enemigo de la clase histórica, es decir, que es el proletariado, pues sencillamente no respetan las opiniones ajenas. Es decir, yo creo que digamos, ser un liberal nos da a nosotros la autoridad moral, porque estamos, digamos, constreñidos por la libertad en ser mucho más favorecedores de lo múltiple y del respeto a la opinión ajena. Sobre todo o sea, siento yo también en la actualidad existe mucho el tema de, bueno, incluso, o sea, se habla mucho de la posverdad, ¿no? Sí. De estas nuevas realidades que se han creado en torno a distorsiones de hechos pasados y creaciones de nuevas realidades, ¿no? Y esto sucede sobre todo en el ámbito también social y también particularmente en el económico. ¿Qué opinión le merece toda esta nueva ola? Porque también justamente eso que usted menciona de personas, incluso intelectuales, o sea, no sé cómo describirlos, de que de alguna manera se ha creado una narrativa que justamente tiende a de alguna manera vilipendiar lo que es, por ejemplo, todo el desarrollo que se ha venido dando en las sociedades a través del capitalismo, por ejemplo, hablando de que estábamos en un mundo quizás prácticamente esclavizados, ¿no? Y que ahora en este nuevo entorno multipolar, donde de alguna manera se pone de relieve los intereses de cada uno de los países, prácticamente es como que si no existiera un lado, digamos, correcto de hacer las cosas, sino que cada uno va por sus intereses, entonces por eso todo está de alguna manera justificado. No sé si más o menos... Bueno, no, yo te entiendo perfectamente, es decir, digamos, una de las grandes tragedias, bueno, no tragedias, pero una de las grandes cuestiones que existe en el mundo es precisamente el triunfo del relativismo. El triunfo del relativismo en el sentido de que cada quien, es decir, se asume a sí mismo como un vendedor de verdades. Y de alguna u otra forma esa posibilidad múltiple siempre distorsiona la verdad. Es decir, yo pienso que cada quien puede tener una opinión de lo que sucede alrededor. Es decir, ya digamos acercarnos a eso tan inasible que ha preocupado al mundo de la filosofía desde que comenzó, como es la verdad, es un problema mayor, ¿no? Pero digamos restringámonos al tema de las opiniones para no complicarnos la vida con el tema de la verdad. Es decir, la posverdad es uno de los instrumentos más perversos que existen, digamos, para desacreditar la opinión del extraño, ¿no? Es decir, y en eso la izquierda ha sido una maestra total. Por ejemplo, nosotros escuchamos diariamente, cada vez que nos asomamos a cualquier tipo de medio de comunicación, es decir, o a cualquier red social, escuchar hablar del neoliberalismo. Eso no existe. Eso no existe, eso ha sido una invención de la izquierda totalmente. Existe el liberalismo. Más bien a gente como Keynes le decían en algún momento que era un neoliberal, pero Keynes fue un liberal clásico, absolutamente, y él siempre lo decía. Pero eso se refinanció, es decir, para aplicárselo, digamos, a las políticas económicas que nacían de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, de los ensayos, si se quiere, liberales que se hicieron en la América Latina para hablar del neoliberalismo. No, eso no existe. Pero, es decir, nosotros cuando escuchamos esos temas, cuando escuchamos esas palabras, cuando escuchamos esa especie
programación lingüística neuronal colectiva que se pretende hacer, tenemos que reaccionar. Cuando a nosotros nos hacen una pregunta y nos dice, ¿y tú por qué el neoliberalismo? Yo digo, no señor, el neoliberalismo no existe. Si quieres, hablamos del liberalismo clásico o del liberalismo en cualquiera de sus formas. Entonces, existe ese problema y totalmente, y eso además viene acentuado por lo que habíamos hablado anteriormente, que se quedó un poco en el tintero de la inteligencia artificial, de cómo a través de unos bots yo voy a, digamos, voy a hacer una especie voy a potenciar esa capacidad de transformación irreal de la realidad y crear, es decir, una forma de pensamiento, es decir, digamos, que se adecue a mis intereses políticos y a mis intereses económicos en la medida en que nadie pueda protestarme, en la medida en que nadie pueda llevarme la contraria. Es decir, si hay algo peligroso en el mundo, es decir, de alguna u otra forma, son las narrativas comunes. Es decir, porque las narrativas comunes hacen neutras e insípidas totalmente, es decir, las narrativas personales. Es decir, cuando yo entro en una red social y veo que hay lo que se llama una mayoría que se está imponiendo, yo lo primero que tengo que tener cuidado frente a esa mayoría que se está imponiendo es que no logre, es decir, transformar, es decir, lo que yo pienso realmente como intelectual o como ser pensante, ¿no? Frente a eso hay que tener, digamos, es lo único que yo creo que hay que tener ciertas alertas, es decir, para no plantear un mundo cosificado por esas grandes verdades. Y creo que en ese sentido, a mí me gustaría citar a Groucho Marx, es decir, cuando decía, y si se trata de oponerse a algo, me opongo a todo, es decir, absolutamente. Y en ese sentido, ahí está la labor del intelectual, es decir, la labor del intelectual no es sumarse a la ortodoxia, es siempre ejercer una heterodoxia funcional y militante que mire las cosas de una forma diferente a como las miran las grandes mayorías o esas grandes narrativas que se están tratando de imponer en este mundo cosificado, neutro, políticamente correcto y profundamente aburrido. Profesor, y una consulta. Ante este contexto de globalización que experimenta el mundo, o también por decisiones personales inherentes, por ejemplo, a la capacidad de incentivos que tenga un país, por ejemplo, para retribuir a sus intelectuales, hoy en día se ha visto mucho el flujo o la fuga de cerebro, mejor dicho. Sería el equivalente como fuga de capitales. Esto también es un tipo de capital porque al final incide en la producción. Pero, ¿qué opinión tiene usted al respecto de ese fenómeno? ¿O tiene impactos negativos o podría verse más bien como ya desprenderse de bueno, un intelectual de un país en específico, sino más bien un intelectual global? Yo creo que cada vez nos acercamos a una globalidad interesantísima, porque, es decir, por ejemplo, algo que acaba de suceder, que suceda en algún momento, por ejemplo, en Shanghái, en Tokio, en Milán, en Berlín, nosotros lo sabemos de inmediato en nuestro país. De modo que hay una especie de aldea global que sí está en interacción. Cuando hablabas de retribución a los intelectuales, es decir, se me pararon un poco las antenas, porque yo no quiero retribución de ninguna naturaleza, no quiero un Estado que me retribuya absolutamente en nada, sino que pueda crear las condiciones económicas favorables para que yo pueda existir mínimamente. Es decir, pero en torno a la fuga de cerebro, bueno, obviamente, si alguien puede vivir mejor en un sitio y se le otorgan las condiciones laborales, existenciales, espirituales, para desarrollar mejor sus capacidades en otro sitio, pues lógico que se vaya. Y yo creo que la vida es muy corta para asumir cualquier tipo de nacionalismo, es decir, de alguna u otra forma. Acuérdate de lo que habla Saskia Sassen de la ciudad global, ¿no? O sea, nosotros vivimos un mundo en que ya, digamos, las historias particulares o las
las narrativas particulares de lo nacional, es decir, cada vez tienen menos relevancia. Es decir, ¿cuántos venezolanos viven en Venezuela y cuántos venezolanos se han ido de Venezuela? Es decir, eso crea un dinamismo incluso que dialoga con Venezuela de una forma absolutamente diferente. Pero obviamente en la medida en que haya, es decir, favorecimiento económico, que haya, digamos, bonanza económica o prosperidad económica en una sociedad, en ese sentido, pues todo el mundo querrá estar en el país, en su país de origen, incluyendo los intelectuales. Obviamente que somos absolutamente los más perjudicados por cualquier cambio económico en cualquier sociedad, porque somos los que menos retribución tenemos. Es decir, y no es que la sociedad nos deba ninguna retribución, ni remotamente, pero digamos, es muy difícil, es decir, pensar o hacer actividad intelectual en un país donde sencillamente es muy difícil, es decir, digamos, todo el costo de la vida o toda la subsistencia, en fin. Claro, ¿no? Y también el tema de que en un país en crisis, muchas personas, no solamente profesionales, sino en este caso específico que estamos hablando, intelectuales, digamos, viéndolo desde el punto de vista de una persona que se ha formado, que tiene una formación mucho más extensa y que además de eso es una persona que, como usted mencionaba al principio, no solamente aporta en términos de su conocimiento, sino también de pensar sobre posibles, por ejemplo, en el campo de la economía. Un intelectual pues se dedica a pensar sobre posibles soluciones a temas económicos complejos que está viviendo el país. Pero evidentemente, viéndolo desde el punto de vista de países como Venezuela y otros que están viviendo crisis, esas crisis precisamente que obligan a que esas personas se vayan, y que precisamente muchas de esas personas también incluso son profesores universitarios que forman a los nuevos profesionales, va a tener un impacto a nivel pues de la sociedad, a nivel de la economía. ¿Cómo usted valora por lo menos ese proceso actualmente en Venezuela, sobre todo que hemos visto también, y era algo que comentamos un poco antes de la entrevista, de cómo ha afectado incluso a las universidades a nivel de calidad educativa, y bueno, con esos subprocesos continuos que tienen? Sí, cuando yo, lo primero que debo decirte, Jesús, es que a mí no me gusta la palabra crisis. Es decir, no me gusta la palabra crisis porque ha sido sobreusada en Venezuela, digamos. Es decir, desde que se produjo el Viernes Negro en Venezuela, durante la presidencia de Luis Herrera Campins, aquí se instauró, digamos, se solidificó, es decir, en el intercambio, es decir, natural del venezolano, la palabra crisis. Entonces nosotros estamos en crisis del año 83 y hemos hecho de la crisis una virtud sistémica, ¿no? Pero más allá de las definiciones y entendiendo perfectamente a lo que te refieres, cuando hay una baja en la actividad económica, no solo, es decir, se ve afectada la sociedad, los salarios, las oportunidades de trabajo, las oportunidades de crecimiento, sino se ven afectados las universidades, o sea, porque no hay suficientes alumnos, digamos, para la universidad, para la matrícula universitaria, o sea, es decir, las universidades bajan, es decir, el número de sus alumnos, y en consecuencia tienen que tomar las medidas necesarias, digamos, para mantenerse en una línea de flotación económica. Pero hay algo incluso peor, es decir, lo he comentado con amigos míos que están en el mundo del arte, es que cuando un país, digamos, exhibe cifras rojas económicamente hablando, sus artistas se deprecian también. Es una cosa que es increíble realmente. Entonces, hay gente que de repente se ha comprado un cuadro de un gran maestro y dice, pero si yo pagué tanta cantidad de dinero, en alguna oportunidad, claro, pagaste una cantidad de dinero en un mundo, en una circunstancia económica donde había, es decir, una oferta y una demanda que tenían esa obra artística, digamos, justipreciada o valorada en determinada cantidad, pero resulta que eso ya no hay quien pague por eso y el arte también se ve afectado. De modo que es un fenómeno donde podemos relacionar, obviamente. Es decir,
digamos, el impacto que tiene la economía, por eso nadie puede escapar de la economía. Es decir, eso se refleja en cada uno de los actos sociales, en cada uno, digamos, de los factores que movilizan una sociedad. Es decir, la economía, y es como aquella frase que le decían a Clinton, que la decía Clinton, que no sé quién la dijo, es la economía, imbécil. O sea, si no resuelves la economía, no resuelves absolutamente nada. Por eso es que yo siempre, a mí lo que me ha dado risa realmente, es decir, esta especie de interpretación del socialismo, cuando dice que cuando hay que implantar la justicia social, o que hay que repartir mejor, es decir, el dinero en una sociedad, pero ¿qué dinero se puede repartir si no se produce absolutamente nada? A menos que nos castiguemos todos repartiéndonos nuestras propias miserias. Profesor, y a propósito de eso que nos comenta acerca de la incidencia de la economía en la vida del arte, hay libros que se han escrito en un contexto histórico y económico importante, por ejemplo, El diario de Ana Frank, Rebelión en la Granja, 1984. ¿Puede entonces, díganos usted en su experiencia como escritor, cómo la economía podría entonces expandir o limitar la escritura? O sea, ¿qué piensa un escritor en un contexto económico dado y cómo eso de alguna manera podría influir incluso en la redacción de su historia, de su novela? Bueno, yo creo que influye en todo absolutamente, y desde el punto de vista económico, es decir, en estos grandes bajones económicos, crisis, como le decía Jesús, o catástrofe, como me atrevo yo a decir, se afecta a todo. Entonces, cuando un escritor termina una novela, ¿qué le pasa a esa novela? O por lo menos desde mi perspectiva. Es decir, yo creo que soy un escritor hijo de mi tiempo. Es decir, hay escritores que escriben novelas históricas y de repente le interesa, no sé, escribir una novela sobre la princesa de Éboli y don Juan de Austria y esas cosas. Bueno, eso está muy bien para ellos, pero yo, que soy hijo de mi tiempo, siempre escribo, digamos, constreñido, digamos, a lo que veo y a los fantasmas internos que pueda tener y que me asusan de alguna u otra forma escrituralmente hablando. Ahora, vamos a decir que yo termino la novela que acabo de terminar y yo decido publicarla y me encuentro, por ejemplo, que en este momento las editoriales venezolanas han dejado de ser editoriales y han pasado a ser compañías de servicios editoriales. Entonces, si yo quiero publicarme un libro, o me lo tengo que pagar yo, o tengo que buscar quien lo pague, porque el mercado no da para eso. O sea, no tenemos probablemente suficientes lectores como para hacer una edición de 5.000 ejemplares, ni de 2.000 ejemplares, ni de 1.000 ejemplares, y nos tenemos que consolar con una edición de 500 ejemplares. Pero, un poco volviendo al principio de la entrevista, es decir, yo viendo mi libro y viendo que se han sacado 500 ejemplares, para mí es absolutamente satisfactorio eso. Es decir, porque en mi caso personal, yo no escribo para conseguir un beneficio económico. Es decir, como decía Ernesto Sábato, si uno escribe para buscar un beneficio económico, el producto va a ser absolutamente miserable. Si yo escribo y obtengo un beneficio económico, bienvenido sea. Pero obviamente, esa óptica, si se quiere, que romantiza un poco el ejercicio literario, es decir, no es necesariamente lo que se impone en el mundo, porque, digamos, uno, por ejemplo, ve el premio Planeta, es decir, los premios Planeta, los escritores que se lo ganan son unos verdaderos agentes comerciales, absolutamente, que piensan en un público determinado, que piensan probablemente en las ventas, que los agentes literarios están moviendo aquello. Es decir, cuando Marcel Proust quiso publicar En busca del tiempo perdido, Gallimard se la rechazó. Es decir, tantas historias de escritores que han visto rechazadas sus obras y que tiempo después se han convertido en unos fenómenos en su sociedad. Herman Melville escribió Moby Dick, probablemente
la novela más extraordinaria escrita en los Estados Unidos. Nunca supo decir lo que había escrito, porque se la rechazaron. Murió básicamente en la miseria, básicamente, es decir, aturdido por problemas personales, un individuo de la genialidad, es decir, de Herman Melville. De modo que el verdadero escritor, independientemente de las circunstancias económicas de su país o de la sociedad en la que vive, que lo pueden constreñir, lo pueden influenciar, lo pueden aupar o lo pueden anular, porque, digamos, para escribir una novela hay que tener tiempo libre y para tener tiempo libre hay que tener ciertas necesidades básicas absolutamente satisfechas. Pero más allá de todos esos imponderables o esos elementos que nosotros hemos citado, por lo menos desde el punto de vista del arte, del escritor que sabe que se enfrenta a una obra que tiene que hacer arte necesariamente para que pueda subsistir dentro de sí mismo, no subsistir dentro del ciclo económico, o para que pueda trascender, sabe perfectamente que independientemente de las circunstancias económicas que lo rodean, él, la persona, el escritor, va a seguir escribiendo, así como el pintor va a seguir pintando, como el compositor va a seguir componiendo, como el músico va a seguir creando, etc. O sea, la cuestión económica constriñe, pero esa especie de necesidad imperiosa que existe de crear no se puede limitar a que estemos dentro de un marco económico, digamos, favorecedor o desfavorecedor. Profesor, pero no me quiero meter como en otras áreas del conocimiento, pero particularmente en lo que es el área económica, financiera, se ve mucho justamente eso que usted menciona de personas que escriben justamente con el objetivo de vender. Absolutamente. Por lo menos en finanzas personales han salido una serie de gurús, se lo puede decir de esa manera, que tienen una forma incluso de escribir que uno sabe que prácticamente te están vendiendo una especie de producto, que es el método que ellos promocionan y eso, y se ve con bastante frecuencia, sobre todo yo lo he visto, coincide, incluso leí por ahí un artículo, coincide mucho con tiempos de crisis, que no le gusta esa palabra de crisis económica, que surgen estas personas que justamente tratan como de ante quizás ese escenario de incertidumbre de la gente o de búsqueda de respuestas, dar esa posible solución mediante ventas de este tipo de productos financieros y terminan siendo hasta bestsellers, justamente porque mucha gente busca en ellos como una posible salida, ¿no? Claro, el hecho de que algo se venda mucho no quiere decir que exhiba una calidad, absolutamente. Y los fabricantes de productos abundan, es decir, a nuestro alrededor. Yo te voy a comentar algo. Hace poco el New York Times publicó una lista de las 100 mejores obras escritas en el siglo XXI. Y la persona que fue favorecida como la número 1 es una señora que tiene una identidad un poco extraña, que se llama Elena Ferrante. Es decir, que según el New York Times y según la gente a quien consultó el New York Times, es la primera novela del siglo XXI. Y esa señora, tú empiezas a leer la novela y te das cuenta que ahí no hay en absoluto arte, que no hay trabajo de la palabra, es decir, que no hay un compromiso con la estética, y de modo que para mí, te lo digo y no me importa, es decir, lo que como puedan ser interpretadas mis palabras, para mí la señora Elena Ferrante es una comerciante de la palabra, sencillamente, y no tiene para mí ningún tipo de valor estético ni valor que se le pueda otorgar. Los traficantes de palabras siempre van a existir, pero ante esa impostura, porque son absolutamente impostores, siempre queda el recurso del arte, es decir, de la estética, que al fin y al cabo va a terminar imponiéndose, es decir, sobre esos productos comerciales que son absolutamente deleznables. Estamos quizás ante una crisis de la intelectualidad con esto,
Yo no creo que estemos ante ninguna crisis. Yo creo que el mundo siempre, es decir, está yendo hacia algún sitio. Es decir, que la gente lea más, que la gente lea menos. A mí, por ejemplo, yo cuestiono que la gente, cuando me dicen que la gente lee menos. Porque los teléfonos inteligentes, ahora uno recibe artículos, recibe información, recibe libros, recibe pareceres y la gente lee más. Yo cuando les preguntaba a mis alumnos que si les gustaba leer, unos con un desparpajo absoluto me decían que no les gustaba leer. Entonces yo le decía, de modo que si tú recibes un mensaje de WhatsApp, en este momento tú no lo lees porque a ti no te gusta leer. El problema no es ese, sino que tú no has encontrado, es decir, qué es lo que te gusta leer. De modo que yo creo que estamos en una sociedad donde sí se lee más. Es decir, que hoy en día a lo mejor no se escriban obras como el Ulises de James Joyce, como el proceso de Kafka, como Madame Bovary. Es decir, pero hay grandes escritores actualmente en el mundo. Nombro por ejemplo a Michel Houellebecq, que es un escritor extraordinario, maravilloso, que existe. Nombro a Murakami, nombro a uno que se acaba de morir, Paul Auster. Esos señores que tienen la estética como bandera siguen representando lo mejor del arte escritural en nuestros días. Profesor, no puedo evitar darme cuenta de que existe cierta similitud en un aspecto. No sé si existe similitud entre la economía y la literatura, ya nos hablará más de eso, pero no puedo evitar notar de que existe algún elemento común entre ambas, que es el tiempo. En la economía pues nos fijamos muchísimo en el tiempo, por eso está el corto plazo, el largo plazo, los intereses incluso. Pero también me llamó la atención una frase muy linda que leí una vez en un libro, se llama Hermosas Criaturas, y la frase decía que el olor del tiempo existe y está entre las páginas de los libros. Por eso es que, por ejemplo, los libros más antiguos tienen un olor particular. Aparte del tiempo, ¿usted considera que existe otra similitud entre la economía y la literatura, y cuáles serían estas similitudes si hubiese? Bueno, no sé, a mí me han puesto a pensar como un economista hoy. Yo no lo soy, apenas soy un aficionado que cree en la libertad económica. Obviamente el tiempo, como tú dices, pero es que el tiempo está en todo. O sea, la relación entre la economía y la literatura en términos del tiempo está en todas las disciplinas, porque yo voy a escuchar un concierto y lo voy a escuchar dentro de un tiempo determinado, de modo que está allí. Yo creo que la economía y la literatura son muy diferentes, y me permito más bien resaltar las diferencias que buscar, digamos, las coincidencias, porque una de las cosas que no tiene la economía, me da la impresión que es la invención. Es decir, un economista que invente o que ficcionalice, pues me da la impresión de que es un economista que le va a ir muy mal. Es decir, porque si juega a la invención, si juega a la mentira, pues sencillamente va a ser expulsado de la facultad donde dé clase, sus libros no se van a vender y sencillamente nadie le puede hacer caso. Porque hay que entender algo sobre la literatura. Es decir, la literatura es la recreación, la subversión, es decir, la parodia de la realidad, de la creación de un mundo nuevo que solamente existe en la imaginación. De modo que ese tiempo que se crea en la literatura, que puede ser un tiempo que adquiere, como decía Priestley en El hombre y el tiempo, unas categorías absolutamente psicológicas e irrepresentables. El tiempo de la literatura no es el tiempo de la economía. Es decir, yo no escribo a plazos, es decir, yo no tengo, es decir, una letra de cambio que tiene vencimiento en la literatura. O sea, mis páginas no pueden ser pignoradas, es decir, mis páginas no pueden ser, digamos, sometidas a un análisis, digamos, de rentabilidad. Es decir, ¿dónde está la elasticidad de la demanda en la literatura? Es decir, yo creo que la literatura puede tener, es decir, una influencia de la economía por el estado de la economía, pero la literatura me parece que es una disciplina tremendamente creativa, mientras
que la economía es tremendamente terrenal, es decir, y en eso yo creo que existen sus diferencias realmente. Profe, pero no considera usted que dentro del campo de la economía existen también obras de arte literarias? Porque hablaba mucho, por ejemplo, también de, a lo mejor no sé si No, estás tocando un tema que me parece fascinante. no sé si en los mismos términos, pero se ha hablado, por ejemplo, de que el libro de la teoría general del interés de Keynes es una obra de arte de la literatura económica. También se habla de Camino de Servidumbre de Hayek, del mismo libro pues, fundamental de la economía, que es La riqueza de las naciones de Adam Smith. ¿No considera usted que a su modo también existe esa belleza literaria dentro de esas grandes obras de la literatura económica? Pero es que no solo existe, sino tiene que existir. Porque es que cuando un economista escribe bien, que eso se agradece muchísimo. Y hay, es decir, hay incluso historiadores, o sociólogos, o politólogos que han hecho un análisis maravilloso, es decir, de las sociedades donde vivimos y escriben tremendamente mal. Hay algunos que son, digamos, muy inventores, muy ficcionales, muy mentirosos, pero escriben maravillosamente bien. Por ejemplo, y pongo un ejemplo, o sea, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, es un compendio de mentiras tras mentiras. Incluso el propio Galeano lo dijo en alguna oportunidad, que él había escrito esa obra en un momento con el que no contaba elementos de juicio suficientes como para hablar. Pero está magníficamente escrita, entonces aquello se lee como un relato ficcional. Uno lee, por ejemplo, a escritores, digamos, libertarios o, digamos, de lo que podría llamarse como la derecha liberal. Muchos no escriben bien y ese es el problema, que a veces no escriben bien y no son convincentes, no recurren a la erótica de la palabra, de alguna u otra forma. Entonces, por eso que digo, cuando uno lee Camino de Servidumbre de Hayek, uno dice, caramba, o sea, Hayek sí me cae bien, caramba, yo quiero leerme todo lo de Hayek. Entonces vas a leer los errores del socialismo y tú tienes una especie de luna de miel con Hayek. ¿Por qué? Porque escribe bien. Entonces, el arte, digamos, como fundamento de la estética, debe existir no solo en la economía, sino, digamos, en todo lo que se pueda llevar a un libro. Porque si no convence desde el punto de vista estético, es decir, tiene poco futuro en ese sentido. Queríamos agradecerle, profe, por su participación. De verdad estamos muy felices, muy contentos de haberlo tenido en este espacio que tiene ya un poco tiempo de creado, pero de verdad que la idea o lo que nosotros queremos lograr con este espacio es tener pues la oportunidad de conversar con personas como usted, con las cuales pues podemos tener este tipo de conversaciones tan fructíferas y que en lo particular pues yo me llevo pues muchísimos conocimientos nuevos el día de hoy, a pesar de que incluso estamos en mundos completamente quizás distintos, pero de verdad que su experiencia para todos los que nos ven incluso y para nosotros en particular ha sido pues muy grata su participación. Para cerrar, no sé si usted nos pudiera recomendar algunos libros que pues las personas que nos ven quizás pudieran interesarse en leer. Nosotros nos vemos más que todo economistas, quizás algún autor o libro específico que usted recomiende, además de lo que hemos nombrado en la pregunta anterior. Bueno, yo quisiera, como es tan vasta la posibilidad de recomendar libros en esta vida y donde hay tantos autores, yo me voy a restringir sencillamente a recomendar mi última novela, que se llama Ve a comprar cigarrillos y desaparece, para que el público lector de Ceteribus Paribus la pueda leer. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y lo he pasado muy bien conversando con ustedes. Muchísimas gracias.